Licenciado, buenas noches. En hora de clase. Julio, mañana le damos su examen en hora de clase en la sección A las 7. A las 7. Sí, Ah, vaya. Muchas gracias, licenciado, muy amable. servirle. ¿Se ve la presentación? Sí, Lick. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de hoy. Se refiere a los medios de impugnación. Como ven ustedes, hemos venido tratando cada uno de los temas con la secuencia que corresponde. Ya vimos lo que es el debate y la sentencia. Ahora nos corresponde abordar lo atinente a los medios de impugnación, es decir, los recursos que la ley contempla para impugnar, para recurrir, para apelar una decisión judicial, que no necesariamente tiene que ser una sentencia, porque se pueden impugnar decretos, se pueden impugnar autos y sentencias, ¿ya? Entonces, los recursos que el Código Procesal Penal establece los encontramos a partir del artículo 398 al 463 del Código Procesal Penal. Vemos aquí, hablamos etimológicamente de lo que son los medios de impugnación. Cuando hablamos de etimología, pues estamos refiriendo a la raíz, ¿ya? De el origen de un término o el origen de una institución, etcétera, etcétera. Entonces, respecto a la etimología de los medios de impugnación, se dice que el término impugnación proviene de impugnare, que significa resistir, atacar, combatir. Y es que la finalidad de planteamiento de un recurso contra una decisión judicial es precisamente el resistirse a aceptar, resistirse a acatar ese fallo judicial. O también, pues, atacarlo, ¿ya? Técnica y jurídicamente atacar la decisión judicial que no nos favorece, que lesiona nuestros derechos o lesiona nuestros intereses. Por ejemplo, si el acusado, al ejemplo que yo les ponía, que el acusado fue condenado por el delito de parricidio a 25 años, obviamente ese fallo judicial a él le perjudica y no va a estar de acuerdo. Entonces va a promover o plantear o formular el recurso que la legislación procesal pone a su disposición para que a través de ese medio impugnativo él resista a ese fallo, resista a aceptarlo o acatarlo, ataque las falencias, los errores, los vicios de ese fallo judicial y de una forma combatir jurídica y procesalmente la decisión del juez o del tribunal. Entonces, obviamente la etimología, por eso es importante y que consideré importante citar la etimología de lo que son las impugnaciones, porque nos dan la idea de qué es lo que cuál es la finalidad de impugnar o de recurrir o de apelar un fallo judicial, ¿ya? Y el artículo 398, si alguien tiene a la mano el Código Procesal Penal, que deberían de tenerlo, de lectura al artículo 398, por favor. Yoli, buenas noches, de nuevo. Por favor. Facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente, podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir automáticamente con relación al acusado. Ya, gracias.
Bien, el Código Procesal Penal y por supuesto la Constitución también garantizan el derecho a recurrir, es decir, la facultad que tiene el sujeto procesal afectado por una decisión judicial de impugnar, ¿ya? O de recurrir ese fallo judicial. Y por eso el artículo 398 dice, las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Aquí podemos citar dos principios. El principio de legalidad, que es el que permite el planteamiento de los recursos, y el principio de taxatividad, principio de legalidad y principio de taxatividad. Principio de taxatividad porque el artículo 398 claramente o expresamente indica que solo por los medios y en los casos expresamente establecidos se puede impugnar o recurrir a una resolución judicial. Es taxativo ese artículo, porque claramente dice solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Cuando dice casos expresamente establecidos se refiere al principio de taxatividad. Bien, y también el artículo 25 de la ley de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si alguien lo tenía a la mano, que por favor dé lectura al artículo 25, también garantiza ese derecho. Y el 25 dice que todo sujeto procesal tiene la libertad y el derecho de plantear un recurso sencillo. Ya no sé si alguien puede darle lectura, si no, pues que quede como tarea leer el artículo 25 de la ley de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también el artículo 14 de la ley de la Convención de Derechos Civiles, Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, también garantiza a todo sujeto procesal el derecho de recurrir. Sí, Carol. Muy buenas noches, licenciado. Para dar lectura al artículo 25 de la Declaración Por favor. Americana de los Derechos Humanos. Artículo 25, protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Tiene un numeral 2. Los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. B, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y C, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Muchas gracias. Bien, entonces es una garantía constitucional, procesal y también a nivel de derechos humanos. La Convención Americana, en el artículo que Carol nos hizo favor de darle lectura, pues ahí está garantizado el derecho de recurrir. Y les decía también el artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, entonces ya vimos que la facultad de recurrir también dice que el artículo 399, para ser admisible, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley. Ahorita vamos a ver cada uno de los recursos, el plazo, forma, motivos, etcétera, etcétera. El artículo 399, el segundo párrafo, le da la posibilidad o la facultad al juez y también el derecho al recurrente, al interponente, al impugnante, etcétera. Dice, si existen defectos u omisión de forma o de fondo
el tribunal lo hará saber al interponente, dándole un plazo de 3 días contados a partir de la notificación al recurrente para que lo amplíe o corrija respectivamente. Antes, el código anterior no regulaba este derecho que se le podía dar a la persona, al sujeto procesal que planteaba un recurso. Pero atendiendo a lo que establece el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el código actual, pues, garantizando ese derecho a recurrir, le da la oportunidad al interponente del recurso que subsane las deficiencias o los errores en que incurrió al momento de plantear su recurso. Es decir, el juez no puede rechazar ese recurso, sino sencillamente imaginémonos que el recurso que planteó no señaló el fundamento legal o el fundamento de derecho, o no es claro en señalar qué resolución es la que le afecta, o se equivocó en la fecha, etc. Entonces, el tribunal ante quien se plantea el recurso, pues le concede un plazo para que él corrija esas deficiencias o esos errores. Y el plazo que establece la ley es de 3 días. Ahora, si pasados los 3 días él no cumple con subsanar o con corregir las deficiencias, los errores, las falencias, entonces ahí sí el juez ya tiene facultad de archivar ese recurso o de rechazarlo, no darle trámite, porque no obstante se le dio un plazo para corregirlo y no lo hizo, entonces obviamente sí hay facultad para que se pueda archivar o rechazar el recurso. Bien, en cuanto a... Pero luego pues ya tenemos que saber realmente, aparte de la etimología y el derecho de recurrir y la subsanación de las deficiencias, pues también qué es un medio de impugnación, porque un medio de impugnación, podemos decir que cuando hablamos de impugnaciones nos referimos a todos los medios por los cuales se puede impugnar una decisión, que es lo general, y lo especial serían los recursos, porque no toda resolución se puede impugnar solo a través de recursos, sino también a través de otras vías que la ley establece, como por ejemplo una actividad procesal defectuosa, a través de otras acciones de carácter constitucional como amparos o inconstitucionalidades, que no son recursos, pero sí son acciones que tienen como finalidad impugnar decisiones judiciales. Entonces, ¿qué son los medios de impugnación? Acá en la primera definición citamos una definición de un autor mexicano que es muy connotado, que hace unos pocos años falleció, que es Héctor Fix Zanubio, que él ha escrito textos sobre derecho constitucional y también sobre derecho civil y penal, etcétera, etcétera. Y él dice que los medios de impugnación son instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar o anular los actos y resoluciones judiciales cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidades o injusticias. Y es que esa es realmente la finalidad de un medio de impugnación, la posibilidad que exista de que un tribunal superior pueda revisar, pueda analizar el fallo judicial que ha sido impugnado para corregirlo o para modificarlo, para anular, etcétera, etcétera. Luego, la otra definición dice que es el derecho que tienen los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal de impugnar por los medios legales una resolución o acto judicial que afecte sus derechos e intereses.
En el proceso penal puede que el acusado o el defensor impugne una decisión porque no le favorece, porque lesiona sus derechos e intereses. O puede ser también el Ministerio Público el que impugne. Eso dependerá de la resolución a quien afecte. Y generalmente, pues el afectado es el que plantea el recurso. El ejemplo que yo les planteaba hace un momento, que el acusado es condenado, pues obviamente el acusado y su defensor pues apelarán esa sentencia. Y también puede darse el caso que, aun y cuando fue condenado, pero el Ministerio Público no está de acuerdo con la pena impuesta, pues también puede apelar esa sentencia porque no está de acuerdo con la pena impuesta. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que cualquiera de los sujetos procesales puede impugnar una decisión. Y, pero si, por ejemplo, en el caso que yo le planteaba, si es condenado al acusado, pues que el Ministerio Público esté de acuerdo con la pena y no hay ninguna inconformidad con la sentencia, pues no apelará. Solo apelará el acusado o su defensor. O pudiera ser también que lo haga el querellante, si hay querellante dentro del proceso y no está de acuerdo con la sentencia, pues también la puede impugnar. Y también las partes civiles. Imaginemos que la víctima sí promovió la reparación digna y no está de acuerdo con la decisión del tribunal de sentencia con relación a sus pretensiones en materia de reparación de daños y perjuicios, pues también podría impugnar, pero únicamente en cuanto a las responsabilidades civiles o los asuntos civiles. Entonces, esas son unas definiciones muy prácticas con relación a lo que es un medio de impugnación. Y pues ahora veamos qué es un recurso o qué debe entenderse por recursos. Recurso, pues de acuerdo a la doctrina y a este autor argentino, Jorge Moras Mon, que es un autor argentino que también ha escrito textos sobre derecho procesal penal. Y él, cuando analiza los recursos, dice que un recurso es un instituto jurídico procesal que tiene por objeto provocar una reconsideración o revisión de una resolución judicial por el mismo órgano o por otro superior, con la finalidad de que se deje sin efecto o reforme en todo o en parte la resolución impugnada. Bien, todo planteamiento de un recurso tiene que sujetarse, tiene que circunscribirse a requisitos. No puede plantearse un recurso sin observar, sin cumplir los requisitos que el Código Procesal establece. Y así lo dice el artículo 399. Dice, para ser admisible, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley. ¿Qué requisitos básicos o esenciales o elementales se deben cumplir al momento de plantear un recurso, sea cual fuere? Primero, tiempo. ¿Y a qué se refiere el tiempo? Pues se refiere al plazo que la ley establece para la presentación de un recurso. Y esto es razonable, porque no puede la ley no establecer plazos para plantear los recursos, porque entonces, digamos, sería en cualquier tiempo, en cualquier momento. No, y eso daría una inseguridad jurídica y también implicaría un retardo en la administración de justicia. Entonces, el legislador consideró que para plantear un recurso era imperativo establecer un tiempo, un plazo que se le concede al impugnante para que pueda promover o plantear su recurso. Entonces, el tiempo se refiere al plazo que la ley establece. Ya vamos a ver ahorita, cuando veamos los distintos recursos, cada recurso tiene un plazo. La forma es la modalidad de su presentación.
que puede ser verbal o escrita. Esa es la forma. Lugar de presentación. Es decir, el órgano jurisdiccional ante quien se presenta juez o tribunal. Ya el lugar de presentación, pues la misma ley le dice a usted ante qué juez o ante qué tribunal debe presentar su recurso. Y el contenido se refiere a las formalidades que la ley exige y que deben cumplirse al presentar el recurso. El Código Procesal Penal, como vamos a ver más adelante, establece qué formalidades se deben cumplir al momento de presentar un recurso. Entonces, todo recurso debe hacerse dentro del plazo que la ley establece, la forma en que la ley lo dice, ante el juez o tribunal que la ley establece y con los requisitos, además de los que señalamos, otras formalidades que cada recurso tiene. ¿Ya? Cada recurso tiene diferente plazo. Algunos tienen el mismo, pero formalidades, solemnidades, requisitos varían, como vamos a ver en estos momentos. Dentro de la doctrina se habla de recursos ordinarios, recursos extraordinarios y recursos excepcionales. El Código Procesal Penal no hace esa clasificación, es decir ordinarios, aunque sí habla algo de extraordinarios, pero esto más que todo doctrina, pero sí el Código Procesal Penal establece dentro de los ordinarios qué recursos son los que existen dentro de este ámbito de ordinarios. ¿Y cuáles son o por qué se denominan recursos ordinarios? Bueno, sencillamente porque se dice que se les denomina así como también recursos de derecho común, que son los que generalmente se admiten respecto a las generalidades de las resoluciones judiciales. Es decir, que son recursos técnica y jurídicamente sin mayores complicaciones, sin mayores rigorismos o formalidades, y que pues cuestionan o refutan resoluciones judiciales, también, por decirlo así, no tan complejas o complicadas. Entonces, por eso es que se les llama recursos ordinarios, que son los más normales o tradicionales que se plantean o se formulan en todos los procesos y en este caso, pues en el proceso penal. Dentro de los recursos ordinarios, en primer lugar, el Código Procesal Penal regula el recurso de reposición, que está contenido en los artículos 402 y 403 del Código Procesal Penal. Lo primero que ustedes tienen que analizar cuando van a plantear un recurso, lo primero que tienen que establecer es la clase de resolución que van a impugnar, ¿ya? Porque eso les da la pauta a ustedes a saber qué recurso es el que van a plantear. Y la ley establece claramente o hace una clasificación de las resoluciones que pueden impugnarse a través de un recurso determinado. Por ejemplo, el de reposición. ¿Contra qué resoluciones se puede plantear un recurso de reposición? El artículo 402 dice: el recurso de reposición procederá contra 1. Resoluciones dictadas en audiencia previa. Y 2. Contra resoluciones que no sean apelables. ¿Ya? Dice, a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponde. Esto significa que cuando el primer supuesto dice que el recurso de reposición procede contra resoluciones que dicte un juez o tribunal en donde
no haya habido audiencia previa. ¿Y qué significa audiencia previa? Esto quiere decir que la parte que va a presentar el recurso de reposición no se le haya dado oportunidad aún al proceso, teniendo en el proceso, pero no se le dio oportunidad, no estuvo en una audiencia en donde se discutió o se emitió esa resolución. Por eso dice sin audiencia previa, es decir, que no se le concedió previamente a él audiencia para que se pronunciara en torno a la resolución que va a impugnar. A eso se refiere, dice, contra resoluciones dictadas sin audiencia previa. Y el otro supuesto, resoluciones que no sean apelables. Si la resolución que usted va a impugnar es apelable, es decir, que se puede cuestionar, se puede refutar a través del recurso de apelación, pues entonces no procedería a la reposición. ¿Por qué? Porque hay un recurso específico que le dice a usted que esa resolución que va a cuestionar no puede hacerlo a través de la reposición, sino a través de apelación. A eso se refiere el artículo 402. ¿Y qué es, por ejemplo, que algunas resoluciones que se pueden atacar por reposición? Imaginémonos que el Ministerio Público solicitó al juez contralor de la investigación la orden de aprehensión del sindicado. Esa petición se discute en una audiencia oral pública unilateral, de acuerdo al artículo 109 del Código Procesal Penal. Y es unilateral porque solo comparece el Ministerio Público ante el juez a solicitar la orden de aprehensión. Entonces, como no hubo audiencia previa que se le haya concedido al imputado, pues él podría presentar un recurso de reposición contra la resolución que el juez dictó ordenando su aprehensión. ¿Ya? A eso se refiere. Que él no se enteró posteriormente de que había una orden de aprehensión en su contra, pero no se le dio audiencia previa, entonces él no sabía, y se enteró posteriormente, entonces puede plantear recurso de reposición contra esa decisión. Y así otras resoluciones en donde no se le haya concedido a él audiencia previa. Licenciado, la pregunta entonces, en estos casos donde no cabe la apelación, se puede decir que cabe entonces la reposición. Sí, y viceversa. Sí. Así es. Así es. Ahorita vamos a ver los demás recursos. Ahora bien, ¿ante qué órgano jurisdiccional o ante qué juez o ante qué tribunal se plantea o se formula la reposición? Dice, ante el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada, para que le examine de nuevo y dicte lo que corresponde. Dentro de la doctrina se dice que la reposición técnicamente no debe considerarse como un recurso, sino como un remedio procesal. ¿Y por qué? Porque generalmente los recursos se caracterizan porque es un juez o un tribunal superior el que los conoce y los resuelve. O sea, generalmente los recursos, todos los recursos, los conoce un tribunal superior y los resuelve. Pero en el caso de la reposición, de acuerdo al Código Procesal Penal, dice que dice el 402, el recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponde. Y les decía yo que doctrinariamente se dice que la reposición, más que un recurso, es un remedio procesal. ¿Por qué? Porque la reposición, de acuerdo al Código Procesal Penal y otras legislaciones, las resuelve el mismo juez que dictó la resolución impugnada o recurrida, lo que no ocurre con los recursos.
Entonces, por eso se dice que más que un recurso, la reposición es un remedio procesal, porque lo conoce y lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución que se está impugnando a través de la reposición, que es el único caso, ¿ya? Porque el resto de recursos los conoce y los resuelve un tribunal superior. Entonces, por eso, pero nuestro código lo tiene catalogado como un recurso. Y es porque está dentro del libro tercero que se refiere a las impugnaciones y el título 1 o el capítulo 1 que se refiere a recursos. Y dentro de los recursos encontramos como un recurso ordinario, en primer lugar, la reposición. Entonces, en el ejemplo que yo les ponía, que el sindicato interpone reposición contra la resolución que el juez dictó su orden de aprehensión, el mismo juez que dictó la aprehensión analiza el recurso y lo resuelve, y puede hacer que analizando el recurso él diga, bueno, la verdad es que no procedía a la orden de aprehensión, entonces puede revocar esa resolución, dejarla sin efecto, y ya resolviendo el recurso pues puede variar su decisión, o puede ser que no, que la confirme, ¿ya? ¿En qué forma se debe interponer la reposición? Pues es el único recurso que la ley permite que se haga en forma escrita o verbal. Y ahí el resto de recursos solo puede ser por escrito. Plazo para interponer la reposición. Si se presenta por escrito, 3 días a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que se va a impugnar. En audiencia oral o en el debate, se presenta verbalmente en el momento en que se conozca o se notifique la resolución. Si una persona, si por ejemplo uno de los sujetos procesales está presente en una audiencia, pensemos en una primera declaración, donde está presente el acusado, el Ministerio Público, el juez, querellante, etc. Y el juez liga a proceso penal o dicta una resolución que afecte los intereses o derechos del procesado, pues en esa audiencia él debe interponer la reposición en forma verbal. Sí, está, o sea, el momento procesal oportuno para que él presente la reposición es en esa audiencia porque él está presente y ahí debe plantear, porque si no la hace ahí y la quiere hacer por escrito dentro del plazo de 3 días posteriormente, claro que lo puede hacer, pero ese recurso ya está presentado extemporáneamente, porque él debió plantearlo en el momento en que el juez le notificó en esa audiencia la resolución que le afecta. Ahora, si él no estuvo presente en esa audiencia y posteriormente le notifican esa resolución, entonces sí tiene 3 días para presentarla por escrito. No sé si queda claro. Bien. Sí, es decir que él va a tomarse los 3 días solo si no estuvo presente. Exacto. Si él estuvo presente en la audiencia, ahí la debe plantear. Si En la no estuvo primera presente, audiencia, ¿verdad? O en cuando la se haga primera o en la audiencia que sea, no necesariamente yo cité primera declaración, pero puede ser una audiencia de revisión de medida, puede ser una audiencia de anticipo de prueba, puede ser en donde él esté presente y el juez dicte una resolución que le afecte y que sí pueda impugnarse a través de reposición, entonces la hace en ese momento. Ahora, si él no está presente en la audiencia y le notifican después, por ejemplo, la audiencia fue hoy y le notifica a él el viernes la resolución, él tiene el lunes, martes y miércoles de la otra semana para presentar el recurso por escrito. ¿Qué plazo tiene el juez para resolverlo? Pues si se plantea oralmente en la audiencia oral o en el debate, se resuelve inmediatamente. Si se presenta por escrito dentro del plazo de 3 días, el juez tiene 3 días para resolver. ¿Alguna duda antes de seguir con
de seguir con esto, si no... También veamos el artículo 403 del Código Procesal Penal, que se refiere siempre a la reposición, pero que es la que se promueve y plantea en un juicio oral y público. ¿Alguien si pudiera apoyar con la lectura del artículo 403, por favor? Yolic. Por favor. El artículo 403, reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspenderlo en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Muchas gracias. Aquí hay una diferencia con el artículo 402 y 403, que siempre se refieren al recurso de reposición. El recurso de reposición contenido en el artículo 402, básicamente, que es el que se plantea durante todo el trámite del proceso, ¿ya? Antes de iniciar el debate. Pero también la del 403 faculta a cualquiera de los sujetos procesales que durante el desarrollo del debate también se puede plantear recurso de reposición. Y ahí solo es oral. Y el juez debe resolver inmediatamente en esa audiencia, en ese debate, inmediatamente. Entonces, cualquier resolución que dicte el tribunal de sentencia o el juez de sentencia durante el desarrollo del debate que afecte los derechos e intereses de cualquiera de los sujetos procesales, entonces la vía recursiva para cuestionar esa decisión es la reposición durante el juicio. Digamos, en cuanto a las resoluciones que generalmente se impugnan a través de reposición, de acuerdo al artículo 402, ya les decía que está una orden de aprehensión, está también una resolución que ordena el desalojo de una persona, de unos usurpadores, por ejemplo, un bien inmueble. También cualquier decisión que se dicte en una audiencia unilateral, ¿ya? Donde no está presente el impugnante o el recurrente, ¿ya? También en una actividad procesal defectuosa que dicta el juez de oficio. La actividad procesal defectuosa contenida en el artículo 281, 282, 283 del Código Procesal Penal se refieren a errores que se cometen en el trámite del proceso penal y que esos errores se pueden corregir a través de una actividad procesal defectuosa. Bien, entonces ya sabemos que se resuelve dentro de 3 días, si es por escrito, si es en audiencia, inmediatamente. El segundo de los recursos ordinarios que regula el Código Procesal Penal es el de apelación, que está contenido en el artículo 404 al 411 del Código Procesal Penal. Procedencia. Aquí, el recurso de apelación, a diferencia del recurso de reposición, aquí el recurso lo conoce una sala de apelaciones, un tribunal superior, que es el que lo conoce, lo tramita y lo resuelve. Y ya dijimos que el recurso de reposición lo conoce, lo tramita y lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución impugnada. Bueno, ¿contra qué resoluciones se plantea o procede un recurso de reposición? De acuerdo al artículo 404, dice, contra autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan, y hace un catálogo de resoluciones que se pueden cuestionar, refutar a través del recurso de apelación. Carol, ¿nos puede apoyar con la lectura del 404, por favor? Está bien, licenciado.
Apelación. Gracias. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan. Los conflictos de competencia. 2, los impedimentos, excusas y recusaciones. 3, los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil. 4, los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado. 5, los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. 6, los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. 7, los que declaran la suspensión condicional de la persecución penal. 8, los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso. 9, los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. 10, los que denieguen o restrinjan la libertad. 11, los que fingen término al procedimiento preparatorio. Y 12, los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil. 13, los autos en los cuales se declare la falta de mérito. También son apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. Muchas gracias. Vemos aquí que el recurso de apelación es más amplio, ¿ya? Es decir, en cuanto a resoluciones que se pueden cuestionar a través de este recurso. Básicamente son 13 casos y además dice también son apelables con efectos suspensivos los autos definitivos emitidos por los jueces de ejecución. Por ejemplo, que un juez de ejecución dicte un auto de extinción de responsabilidad penal o cualquier otra decisión emitida por un juez de ejecución que sea un auto, pues también puede ser apelado. También puede ser apelado un auto que un juez de paz decrete o autorice un criterio de oportunidad. Y 405 también dice, son apelables las sentencias que emiten los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado, contenido en el libro 4 de procedimientos especiales. Y también son apelables las sentencias que dictan los jueces de paz en materia de faltas, que más adelante pues se establece esa situación. Pero entonces, vemos que el recurso de apelación podríamos decir que es un poco más exigente, un poco más técnico que el recurso de reposición, dada la amplitud de las resoluciones que se pueden impugnar a través de este medio impugnativo. Y pues definitivamente varía en cuanto a otras situaciones. Entonces ya vimos contra qué resoluciones procede el recurso de apelación y también dice que aquí señalamos, dice sentencias que emitan los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado y también los artículos 405, 464 y 416, sentencias que emitan los jueces de paz en los juicios de faltas, artículo 491. Entonces, no solo las resoluciones que establece el artículo 404, o sea, el numeral 13, sino también lo que establece el artículo 405, el 464, 66 y el 491. ¿Ante qué juez, ante qué juez se plantea el recurso de apelación? El artículo 406 dice que es ante el juez de primera instancia que dictó la resolución, es decir, juez contralor de la investigación, quien lo enviará a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponda. ¿Ya? Entonces, el recurso de apelación se interpone. Imaginemos que el juez contralor de la investigación, el abogado defensor,
planteó, digamos, una recusación contra el juez contralor de la investigación. Ante el juez que recusa, se plantea el recurso, pero no lo conoce el juez, sino él sencillamente lo admite y lo eleva o lo remite al Tribunal Superior para que éste lo conozca, lo tramite y lo resuelva. Así establece el artículo 406. Dice, el recurso de apelación deberá interponerse ante el juez de primera instancia, quien lo remitirá a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponde. ¿Dentro de qué plazo hay que interponer el recurso de apelación? Dice 3 días a partir del día siguiente de la notificación de la resolución impugnada. Artículo 407. Dice tiempo y forma. La apelación deberá interponerse por escrito, ¿ya? A diferencia de la reposición que se puede plantear verbalmente y por escrito. Perdón, la apelación solo por escrito. Deberá por escrito dentro del término de 3 días, con expresa indicación del motivo en que se funda, bajo sanción de inadmisibilidad si el apelante no corrige en su memorial los defectos u omisiones en la forma establecida en este código. Apelación entonces por escrito dentro del plazo de 3 días ante el juez de primera instancia o contralor de la investigación. Y este lo remite a la sala de apelaciones competente que corresponde. Ya dijimos que la forma es por escrito, indicando el motivo en que se funda. Es decir, este recurso es más técnico porque aquí hay que fundamentar, hay que argumentar bien el motivo por el cual se está apelando la resolución. ¿Ya? Entonces, por eso es que se exige el artículo 399 y 407, hablan de que el 409 ya vimos que es la subsanación y el 407 pues se refiere al tiempo y la forma en que debe presentarse. ¿Qué efectos tiene el planteamiento de un recurso de apelación? Pues básicamente aquí dice que no suspende el trámite del proceso. Es decir, cualquiera de los sujetos procesales puede plantear un recurso de reposición y el proceso continúa su trámite, a efecto de evitar demora en el diligenciamiento del proceso. Anteriormente, el código anterior sí suspendía el proceso. Si se planteaba un recurso de apelación, el proceso temporalmente o provisionalmente no continuaba su curso, sino, es decir, su diligenciamiento, sino hasta que se resolvía el recurso de apelación. Hoy en día esto cambia por la celeridad y por la economía procesal y para no retardar la administración de justicia, se plantea un recurso de apelación y el proceso penal sigue su curso en tanto se resuelve el recurso de apelación por el Tribunal Superior. Luego dice, salvo resoluciones que por su naturaleza claramente impidan al juez seguir conociendo. Por ejemplo, una excusa, una recusación, que si el juez se excusa de seguir conociendo, pues ahí sí puede dejar de tramitar porque él se excusó, entonces ahí sí hay suspensión del proceso. La resolución no será ejecutada en tanto no resuelva el recurso al Tribunal Superior. ¿Ya? Entonces, hasta que se resuelva la apelación, pues entonces se puede ejecutar esa resolución que se impugnó y depende de lo que resuelva la sala de apelación. Competencia. ¿Quién es el juez o qué tribunal es el competente para conocer el recurso de apelación?
Dice, el Tribunal Superior solo está facultado para conocer los puntos de la resolución a que se refieren los agravios. Es decir, si se plantea un recurso de apelación, por eso dice el 407, que debe ser fundamentado. Y al decir fundamentado, usted tiene que exponer de manera clara, precisa, comprensible, cuáles son los agravios que le provoca esa resolución, para que el tribunal que va a examinar y resolver el recurso verifique si realmente la resolución impugnada contiene esos agravios que ataca el apelante. Por eso dice, el Tribunal Superior solo está facultado para conocer los puntos de la resolución a que se refieren los agravios. Solo los puntos que señaló el apelante que le afectan, que le lesionan sus derechos e intereses, debe examinar la sala, porque esos son los motivos que él argumentó al plantear su recurso. Y luego de eso, pues la sala tiene la facultad de confirmar la resolución que se impugnó, revocarla, es decir, dejarla sin efecto, reformarla o adicionar la resolución impugnada. Esa facultad tiene la sala de acuerdo al artículo 409. Y ahí decía que si con el planteamiento de un recurso que conoce un tribunal superior, se inicia, decía yo al inicio de las clases, valga la redundancia, se inicia la segunda instancia. Y la segunda instancia es la que realizan los tribunales colegiados, es decir, las salas de apelaciones, o la Corte Suprema, o la Corte de Constitucionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, dice, ¿cuál es el trámite que la sala o el procedimiento que la sala debe observar al plantearse un recurso de apelación? Dice, luego de recibidas las actuaciones, el tribunal resolverá dentro del plazo de 3 días, según el 411 del Código Procesal Penal. O sea, la sala tiene 3 días para resolver la apelación. Pero hace una excepción este artículo. Dice, cuando se trata de sentencias por procedimiento abreviado, se señala audiencia dentro del plazo de 5 días de recibido el expediente, para que las partes en forma oral expongan sus alegaciones. Puedan hacerlo también por escrito. Es decir, aquí cuando se trata de sentencias, ya por procedimiento abreviado. Es el único caso en los cuales una sala, digamos, a través de un procedimiento abreviado, conoce estas sentencias, además de la sentencia por juicio de faltas, ¿ya? Entonces, si se dictó sentencia porque se formuló un procedimiento abreviado, que es un procedimiento específico, entonces ahí sí la sala señala audiencia, para que las partes comparezcan a esa audiencia oral y pública y expongan sus argumentos que fundamenten el recurso, o la oposición de la otra parte, si no está de acuerdo con ese recurso. Y luego, pues la sala debe resolver inmediatamente. Pero si no es una sentencia de procedimiento abreviado, no hay audiencia, sino solo 3 días para resolver el recurso. Dice, concluida la audiencia, el tribunal procederá a deliberar y emitirá la sentencia que corresponde. ¿Dudas hasta ahorita, compañeros, hasta el momento? Bien, el tercer recurso ordinario que establece el Código Procesal Penal es el recurso de queja, artículo 412 al 414. ¿Contra qué resoluciones se plantea un recurso de queja? Dice, cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo legalmente dicho recurso. Bien, imaginémonos que el Ministerio Público presentó un recurso de apelación porque el juez contralor de la investigación decretó el sobreseimiento a favor del acusado. Y de conformidad al numeral 8 del 404 del Código Procesal Penal,
procede el recurso de apelación contra los autos que declaren un sobreseimiento. Entonces, ahí prácticamente, y si el juez niega o no le da trámite al recurso de apelación, entonces el Ministerio Público puede plantear recurso de queja. Porque claramente dice, en el artículo 412, dice, procedencia, recurso de queja, procedencia. Cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo el que se considera agraviado puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación dentro de 3 días de notificada la denegatoria pidiendo que se le otorgue el recurso. Entonces, como el Ministerio Público planteó apelación contra un auto que el juez contralor de la investigación que decretó el sobreseimiento a favor del acusado, pues sí procede el recurso y el juez le negó el recurso o no le dio trámite, pues entonces sí procede el recurso de queja. En otro supuesto, imaginémonos que el Ministerio Público, siempre apelando ese auto de sobreseimiento, presenta su recurso. Al 5º día de ser notificado de esa resolución, presenta la apelación y el juez no la admite, no le da trámite, lo rechaza por extemporáneo, porque lo presentó fuera del plazo de ley. ¿Podrá el Ministerio Público plantear, o podría hacerlo, pero será que ese recurso de queja procedería en ese caso? Yo pienso que no por el plazo. Ajá, exacto, no procede. Porque es cierto, ahí sí procede la apelación contra el sobreseimiento, pero fue presentado fuera del plazo de 3 días. Y si el juez lo rechaza, pues el juez tiene razón. ¿Ya? Y aunque el Ministerio Público presente queja, pues ese recurso será declarado sin lugar porque el Ministerio Público presentó la apelación al 5º día, ya fuera del plazo establecido en la ley. Por eso es que la ley dice, el 412 dice, que procede cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo legalmente dicho recurso. ¿Ya? Entonces... Licenciado, disculpe. Sí, diga. Tengo una duda. Ese recurso de queja sí se presenta directamente ante la sala, no ante el juez contralor, ¿verdad? Exacto, ante la sala, así es. Ante la sala y también dentro del plazo de 3 días. Dice el trámite, 413. Presentada la queja, se requerirá informe al juez respectivo. Aquí se sobreentiende, se puede deducir que es ante la sala, aunque el artículo, ninguno de los artículos señala que debe ser ante la sala, como sucede con el de apelación, que dice que ante el juez de primera instancia. Pero aquí dice, presentada la queja, se requerirá informe al juez respectivo. Eso quiere decir que se presentó ante la sala. ¿Ah? Quien expedirá dentro de 24 horas. El presidente pedirá también el envío de las actuaciones cuando lo considere necesario. Presentada la queja ante la sala de apelaciones competente, el presidente de la sala o el tribunal requiere informe al juez sobre los motivos o razones por los cuales no aceptó la apelación. Y si él considera necesario para tener mayores argumentos para resolver, puede requerir el expediente o la carpeta judicial. La resolución, artículo 414, dice, la queja será resuelta dentro de 24 horas de recibido el informe y las actuaciones en su caso. Entonces, tiene que ser dentro del plazo de 24 horas que la sala debe resolver el recurso de queja. Si fuera el recurso, dice en su caso, si el recurso fuere desestimado, desestimado quiere decir declarado sin lugar o no aceptado. Las actuaciones serán devueltas al tribunal de origen sin más trámite. En caso contrario, se concederá el recurso y se procederá conforme a lo prescrito en el recurso de apelación. Si la sala considera que el juez no tuvo razón de rechazar la apelación y la sala revoca esa decisión y ordena que se le dé trámite a la apelación, pues entonces el juez tiene que acatar esa resolución de la sala y concederle el recurso
al apelante. Bueno, nos quedarían todavía recursos de apelación especial, casación, revisión, que son recursos mucho más técnicos y rigurosos, pero si ustedes quieren, dejamos ahí, continuamos el día de mañana, que es nuestro último día de clases, y para ver si logramos todavía avanzar sobre lo que es o podríamos ver todavía el recurso de apelación especial. Dejamos pendiente casación y la revisión para luego ver la ejecución y ver si resolvemos o no resolvemos, porque los laboratorios ya fueron resueltos por ustedes, sino solo ver qué dudas hay en relación a los mismos. Mañana es presencial, sí, así es, mañana es presencial. Entonces, las presentaciones las vamos a mandar, como mañana es la última clase, pues las vamos a mandar a más tardar el viernes o el lunes de la otra semana. Entonces, ¿qué dicen? ¿Seguimos con la apelación o dejamos hasta acá? Yo entiendo pues que ya llevamos tiempo y recurso de apelación especial pues es mucho más complicado. Bueno, entonces dejamos mañana pendiente los recursos. Si se nos da tiempo, vemos la ejecución, que es la